Vamos a comenzar. Hoy día el último tema a tratar es el tema de PLC. Así que vamos a observar dentro de lo que es el contenido asociado a PLC. Bueno, una introducción al tema, aplicaciones, las ventajas, estructura y los conceptos generales, cómo está formado un PLC, tanto internamente como externamente, las distintas modularizaciones que hay, lo que son las unidades de entrada y salida de datos para señales análogas, digitales, comunicación y una descripción o un pequeño detalle básico de los lenguajes de programación que se utilizan en la implementación de los programas mediante lo que es el PLC. Entonces, históricamente estos equipos fueron, ya tienen una historia amplia desde los años 1960 hasta la fecha. Nacieron a partir de la necesidad de la industria automotriz, que requerían simplificar los sistemas de control antiguos, que eran basados en relés. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como sistemas de lógica cableada, donde todo el sistema de control ocupa mucho espacio, es un sistema poco modificable y que implica ante cualquier arreglo, modificación, ampliación, un gran trabajo, costo y en algunos casos implica hacer el sistema básicamente de nuevo. Entonces, ese era un problema, sobre todo en la industria automotriz, que tiene distintos modelos, cada cierto tiempo cambia la línea de producción y eso era un gran costo que al final se transmite al producto. Entonces se buscó y se desarrolló hasta llegar a esta solución donde básicamente se inventó un controlador digital modular, donde de sus siglas el Modular Digital Controller, el MODICON, que podríamos decir que fue el primer sistema de PLC industrial, ¿ya? Entonces, los PLC, como dijimos, nacen como una solución a los circuitos complejos de automatización, ¿ya? Donde partieron de la industria automotriz, pero ya a partir de ahí se expandieron y fueron ganando terreno en todo el tipo de industria hasta llegar actualmente a ser un equipo fundamental en cualquier proceso industrial de cualquier índole. ¿Por qué? Porque estos equipos tienen las capacidades equivalentes a un computador, o sea, pueden manejar información digital, pueden manejar información también analógica, pueden tener capacidades de comunicación con otros dispositivos, con otros PLC, con pantallas, con otros equipos industriales, también pueden comunicarse a través de Internet con otros dispositivos en red, por lo que son muy versátiles. Por otro lado, no todos los procesos industriales requieren la misma complejidad. Entonces, los fabricantes, entendiendo esto, han desarrollado distintos, en, se, se denominan familias, pero distintos subconjuntos de estos PLC para ir atendiendo necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el fabricante alemán Siemens, que él distribuye en distintas líneas de productos hasta la última que sacó, S7500, y cada una de ellas atiende distintos segmentos de clientes, desde clientes o desde productos muy básicos, muy simples, hasta plantas que son sumamente complejas, como, no sé, plantas petroquímicas, plantas mineras, plantas atómicas, por lo que pueden estar preparados para abordar distintos desafíos.
los más simples en esta familia, en este fabricante, que es más o menos la misma lógica que se utilizan en otros, ¿ya? Este es uno de ellos, pero esta línea es más o menos replicada por toda la industria. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del concepto de micro PLC o el PLC básico. En este caso se llama Logo. Es un equipo que tiene una pequeña memoria y una limitada capacidad de entradas y salidas, ¿ya? Eh, la mayoría de estos modelos son cerrados, o sea, no permiten ningún tipo de ampliación, aunque hay algunos modelos que han estado saliendo en el último tiempo que más que ampliación permiten que se pueda interconectar con otro dispositivo para dar alguna función adicional. No es lo común, pero en estos modelos pequeños generalmente son equipos de muy bajo costo que podrían llegar a implementarse en cualquier industria. ¿Por qué? Porque, como les digo, son pequeños, atienden problemas pequeños y también tienen bajos costos. Después ya tenemos equipos que son de gama media. Media baja, como el Cimatec S7200. Este ya tiene una mayor memoria, tiene una mayor velocidad y una mayor cantidad de entrada, salida, que puede ser input, output, o también lo vamos a encontrar como S, como abreviaciones de lo que es el concepto de entrada y salida en estos equipos. Ya. Después tenemos lo que son los equipos de gama alta. Donde encontramos esta familia S7300, es un equipo que ya tiene más de 10 años en la industria, entre 10 a 15 años en la industria, pero que todavía está vigente. Y los equipos de gama superior para aplicaciones ultra exigentes, como son la familia 400 y lo que es la familia 500. Entonces, para cada una de estas familias no es que haya un puro PLC, pueden tener, no sé, 15, 20, 30 modelos para cada una de ellas, y cada modelo va a tener diferencias, como le decía, en temas como velocidad, cantidad de entradas, salidas, comunicación, memoria, etcétera. Esos van a ser los criterios que van a diferenciar un equipo de otro, y que va a justificar que haya un abanico tan grande de alternativas, ¿ya? Que al final la idea es que se compre un equipo asociado a cierto proceso, y de esa forma podamos suplir. Ahora, desde aquí hacia arriba, estos equipos permiten, por ejemplo, la adición, la suma de componentes en dos tipos: entrada, salida, y lo que son comunicaciones. Por lo que si nuestro PLC requiere a lo mejor incorporar más señales, ¿ya? Conectar más elementos, está la posibilidad de poder modularizar y agregar alguno de estos componentes al PLC para darle una nueva función. O si en 2 o 3 años más aparece una nueva forma de comunicación, lo más probable es que los fabricantes vayan desarrollando un módulo especial, el que es compatible con los PLC, de tal forma que puedan comunicarse. Entonces, así más o menos se van los distintos fabricantes organizando para tener soluciones específicas
para cada tipo de problema. Ahora, eso es la variedad de PLC, es infinita. Cómo se maneja cada uno y cómo se conectan y todo eso es lo que vamos a comenzar a ver desde ahora. Entonces, primero veamos qué es lo que es un PLC. Esto está definido ya a través de la IEC, el International Electric Commission, Comité Electrotécnico Internacional, que definió los PLC como una máquina electrónica programable. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea una máquina electrónica indica que va a trabajar con señales de voltaje, de corriente, de frecuencia, con señales eléctricas, y es una máquina programable, de ahí su nombre de Programable Logic Controller. Por lo que si es programable, va a tener que ejecutar un programa. Ya la máquina no viene con un programa de fábrica, viene con instrucciones de programación, que aquí están. Y con esas instrucciones, ya los técnicos, los ingenieros del área, tienen que desarrollar un programa para el problema dado. Entonces ya se quiere controlar tal equipo, se toma el PLC, se conectan las entradas, los sensores, los límites, después las salidas, los actuadores, bobinas, motores, válvulas, etcétera. Y con esos elementos, el programador de este equipo tiene que interactuar. ¿Y cómo va a interactuar? Mediante un programa. Ese programa, ¿cómo lo va a realizar? Bueno, con lenguajes de programación y con instrucciones. ¿Ya? Las instrucciones son las herramientas con las cuales vamos a poder nosotros crear este programa. Estas instrucciones están pensadas para controlar procesos, ¿cierto? Y para controlar procesos, ¿qué requerimos? Funciones lógicas, funciones como serie, paralelo, negador, etcétera. ¿Ya? Funciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, funciones trigonométricas, trigonométrica inversa, ¿ya? Todo ese tipo de señales van a poder, o sea, de funciones vamos a poder manejar. Contaje de eventos, ¿ya? ¿Cuántos eh, máquinas, o sea, cuántos ciclos realizó la máquina, cuántos productos se fabricaron, cuántas detenciones hubieron, cuántas veces la máquina ha funcionado, o sea, cualquier tipo de evento se puede llevar un registro y esa información tenerla almacenada, tener un conteo. También lo que son eh, elementos de temporización, por lo que también ahí vamos a tener la capacidad de tener un tiempo prendido algo, un tiempo apagado, que se prenda después de, antes de, llevar el registro del tiempo que estaba encendido, etcétera. Ahora, este PLC tiene que estar diseñado para que la conexión sea simple, sea rápida, por eso se diseñó con módulos, se diseñó con interfaces, ¿ya? Para lo que son las señales industriales más comunes, o sea, señales del tipo digital y señales del tipo analógico, que es las que vimos en la parte previa del curso, señales tipo 1-0 o señales tipo rango máximo, máximo mínimo. Así que esta es la definición formal de lo que es un PLC. Ahora, si vamos a una definición informal, podríamos decir que es como un computador industrial. Esa sería una definición más simple. Un computador industrial que cuenta con todo lo que tiene un computador, memoria, tiene una CPU, tiene entradas, tiene salidas, y en este caso, el computador, nosotros cargamos programas para dar ciertas funciones. Acá nosotros tenemos instrucciones y vamos a generar programas. Y esos programas van a solucionar ciertos problemas. Entonces, como lógica, es bastante similar. Entonces, este PLC, que es el que tenemos acá, es uno S7-1200, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cierto lugar vamos a conectar las entradas y en otro lugar las salidas. Entonces van a estar aquí
van a llegar las entradas, ¿de qué? De señales. ¿Desde qué equipo? Desde los sensores, transmisores. Y vamos a ir a la salida, que la salida son los actuadores. Pero también aquí tenemos señales. No tenemos potencia, el PLC no prende un motor, el PLC prende el equipo que a su vez él prende el motor. O sea, estos actuadores serían, por ejemplo, contactores en el caso de para prender motores, o partidor suave, o un variador de frecuencia. Todo eso serían para prender motores. Tenemos lo que son los relés, para lo que son accionamientos de válvulas, ¿ya? Y en algunos casos las válvulas también eh, las podemos prender y comandar directamente. Así que esta es como la estructura de lo que está pasando, cómo el PLC interviene, ¿ya? Y dentro del PLC es que nosotros ejecutamos con las instrucciones el programa, diseñamos el programa, se prueba, se va depurando, se va ajustando y posteriormente el programa queda dentro del PLC y se queda corriendo. Si el sistema cambia, hay una modificación en el proyecto, el PLC se puede borrar ese programa, se puede reescribir y se puede volver a cargar, o no borrar, se puede modificar, agregar instrucciones para que ahora pueda resolver esta nueva petición, este nuevo, digamos que no desafío, pero esta nueva solicitud asociada al sistema de control. Entonces, vamos a borrar eso y vamos a seguir. Entonces, veamos un poco lo que son los campos de aplicación posibles para los PLC. Los campos de aplicación son bien variados. Bueno, entonces, no sé si me están escuchando, pero ya. Ah, perfecto, perfecto, ustedes me escuchan. Entonces, como les decía, los PLC se usan en todo tipo de proceso industrial. Tienen algunas características como especiales o ventajosas que se pueden utilizar, o al utilizarse se requiere o se va a consumir poco espacio. También van a ser muy buenos en los procesos que estén cambiando, entonces usted podría producir un día un producto, al otro día modificar la línea de producción, y para eso no requiere tener que hacer un tablero nuevo, sino que simplemente cambia la programación, modifica la programación, y a lo mejor tiene que hacer alguna nueva conexión eléctrica, pero ya no es hacer todo nuevo, por lo que eso simplifica bastante los posibles cambios a implementar. Ahora, también se acomoda muy bien a lo que son procesos cambiantes, complejos y amplios, porque como dije, hay equipos que tienen una muy alta capacidad de entrada y salida. De tal forma de poder dar una adecuada solución a distintos tipos de problemas. Y también, como tienen comunicación, como dijimos, se pueden realizar programaciones, chequeo
y modificaciones desde un punto de vista centralizado al sistema de control. También se pueden utilizar en maniobra de máquinas, maquinaria pesada, en maniobra de instalaciones, puente grúa, señalización y control, por ejemplo, en equipos de proceso que realicen esas funciones. Entonces, como en general no tiene una función definida, sino que es una función que se programa, se adapta bien a múltiples condiciones operativas. Así que lo podemos llevar a distintas condiciones de operación sin mayor problema. Y los equipos van a poder responder adecuadamente. Bueno, ventajas de los PLC, ya producto de lo anterior, algunas son directamente proporcionales. Como esto trabaja con un lenguaje de programación, se trabaja frente a un computador y no hay que estar armando y desarmando, sino que con instrucciones en un computador, típicamente en un PC en ambiente Windows, nosotros tenemos la capacidad de elaborar un proyecto en muy poco tiempo. Al ser este proyecto bajo ambiente Windows, por ejemplo, podríamos tener librerías, que significa que parte del código que nosotros vamos desarrollando lo podríamos implementar en un proyecto, implementar en otro proyecto, de tal forma de ir reciclando y lo que vamos haciendo nos sirve para futuros trabajos. Entonces, los trabajos pasados nos van a dar experiencia y también nos van a dar parte de soluciones de trabajo futuro, por lo que los proyectos se demoran menos. Ahora, también, si desarrollamos un producto y nos vemos la necesidad de realizar algún cambio, alguna modificación, en este caso no se requiere, si es solo una modificación de la lógica, lo podemos realizar mediante software, por lo que no va a generar un mayor gasto, excepto las horas de programación y el costo asociado a eso, pero no vamos a tener que incurrir en tal vez en comprar otros equipamientos para poder darle la solución al sistema. Mínimo espacio de ocupación, estos equipos son pequeños, son, no sé, equipos que van a tener 40 centímetros por 20 y 20 centímetros, entonces en un tablero eléctrico, esos son los equipos grandes, equipos pequeños pueden ser 10 por 10 por 10 centímetros, entonces en un pequeño volumen, en un pequeño espacio, podemos tener toda esta potencia computacional lista para aplicarlo en alguna solución de ingeniería. Menor costo de la mano de obra, esto es realizando la multiplicación entre el costo de la mano de obra y la cantidad de horas que se van a requerir para desarrollar una solución de ingeniería. El costo de la mano de obra es especializado, por lo tanto tiene un valor relativamente, no es lo más barato que hay, pero una persona especializada también va a poder desarrollar un proyecto rápidamente versus tener que hacerlo con otro tipo de soluciones que vamos a gastar a lo mejor un costo de mano de obra similar, pero mucho mayor tiempo. Entonces eso va a hacer que al final el costo sea mucho mayor, sea mucho más caro. Mantenimiento económico, estos equipos básicamente son libres de mantenimiento. El mantenimiento consiste en limpieza y en evitar condiciones atmosféricas adversas como humedad, en lo posible polvo, estar en zonas limpias, contacto directo del sol, mantenerlo a baja temperatura. Entonces, no hay mucho mantenimiento. Ante una falla grande se reemplaza, no se justifica. Y por otro lado, también estos equipos, al ser programables y tener múltiples opciones, yo podría tener uno montado en una máquina, pero eso no significa que solamente ese equipo va a tener que operar esa máquina, puede operar o controlar más de un sistema simultáneamente. Entonces, eso también da una ventaja. Son flexibles desde el punto de vista desde la operación. Ya. Adicionalmente, estos equipos tienen fuertes posibilidades de comunicación. Como les dije, de un principio fueron pensados para trabajar aislados,
pero en la medida que la red de comunicación industrial, que al fin y al cabo es como la Internet, es una red de comunicación que se aplica también en la industria y los PLC también permiten trabajar bajo esa línea, hace que estos equipos ya puedan, entre comillas, repartirse el trabajo de tal forma que un proceso, un gran proceso de control, se pueda desarrollar entre varios PLC, que no sea solamente uno el encargado, y de esa forma se pueden aliviar los trabajos o especializar los trabajos. Para eso también existen redes especiales en el ambiente industrial, como habíamos conversado, DeviceNet, Modbus, Profibus, y lo que es Ethernet, que sería el Internet, pero del tipo industrial. Ethernet con distintos nombres de distintos fabricantes. De esa forma tenemos la capacidad de tener comunicación entre PLC, PLC, entre PLC y las pantallas interfaz hombre-máquina, entre PLC y un PC, entre un PLC e Internet y poder mandar datos a otro lugar. Entonces no necesariamente tienen que estar inclusive en el mismo lugar físico, ni siquiera en el mismo país. Al estar conectados a las redes, nos generan eso que ya todos estamos utilizando. Entonces, este dibujito o esta figura de acá estaría ejemplificando cómo podría ser una instalación de un PLC, donde acá tendríamos el PLC propiamente tal, que sería, aquí no se ve nada, este aquí, este de aquí, que sería el PLC, que sería la unidad central de este proceso, de este módulo de control. El PLC, por un lado, tiene su capacidad propia, y lo que está en verde aquí es Profinet, que es Ethernet industrial. Entonces, tiene la capacidad de poder comunicarse con estos elementos y realizar distintos tipos de control. Ahora, lo otro que tenemos acá es esta que se llama HMI, interfaz hombre-máquina, Human Machine Interface. En ella vamos a desarrollar, por ejemplo, pantallas. Podríamos tener acá la representación de un estanque, botones, indicadores, y esto estaría conectado a los sensores de tal forma que cuando el sistema durante la operación detecte alguna acción, acá, por ejemplo, si el estanque se empieza a llenar, nosotros lo vamos a poder visualizar, podríamos accionar elementos, podemos modificar valores, entonces nos permite ingresar datos al PLC y también nos permite leer datos desde el PLC. Por eso se llama interfaz, es un medio de comunicación, en este caso entre el PLC y nosotros, y los seres humanos. De ahí el nombre de interfaz hombre-máquina. Consulta hasta acá. Por el chat, no, ya. Entonces sigamos. Sigamos viendo el sistema. Entonces, como les dije, el PLC, a este modelo acá le hemos agregado componentes de entrada-salida, que son los que se encuentran en este lado, para agregar, por ejemplo, sensores, actuadores, etcétera, y en este lado le hemos agregado funciones de comunicación. Este equipo, por ejemplo, está manejando estos que se llaman los drivers, igual como se llaman los. Los drivers son los accionamientos
de, en este caso, de motores eléctricos. De estos motorcitos que están acá. Entonces, el PLC no controla directa, no es que prenda y apague el motor, el PLC le da la señal a este driver y este driver es el que ejecuta la entrega de potencia adecuada al motor en cuestión, ¿ya? De tal forma que el que al fin y al cabo interactúa con el motor es el driver, pero el que está comandando al driver, el que está controlando al driver, es el PLC. Ahora, estos drivers pueden trabajar solos, por supuesto, pero en un sistema industrial todos estos equipos están trabajando juntos, están todos coordinados, automatizados para lograr una adecuada respuesta del sistema de control a cualquier requerimiento que se presente. También en un sistema de estos vamos a tener un PC. Ahora, este PC podría estar o no. Generalmente lo conectamos para lo que es monitoreo, y para lo que es la programación. Si queremos monitorear lo que está sucediendo, conectamos el PLC, se conecta a todos los equipos y puede hacer lectura de todas las memorias, y también para lo que es realizar la programación. Una vez que programamos y cargamos todo, esto se puede desconectar y el sistema sigue trabajando completamente automático sin la necesidad de tener el respaldo o la conexión de este equipo posteriormente. No se requiere. Y esta última unidad que está al centro nos permite sumar entradas y salidas, pero con una característica muy interesante. Acá también sumamos entrada y salida, pero esta entrada y salida tienen que estar en el mismo lugar que el PLC. Esta entrada y salida se van a poder sumar, pero se van a comunicar por red. Entonces, el encendido, el apagado, las señales que van a entrar y salir, este equipo las va a procesar y las va a mandar como un dato. Ese dato llega al PLC, el PLC lo incorpora en su programa y decide si es que hay encender o apagar, y según eso manda la información y este equipo ejecuta la acción. Entonces, en este nivel ya estamos hablando que están trabajando coordinadamente eh, como equipos que están interconectados en una red para generar soluciones. Entonces, esa es una red que se utiliza mucho en sistemas automáticos de minería, en que el operador de planta, el encargado de producción, el mantenedor especialista, el encargado de proceso, lo que realiza es operaciones e interacciones desde HMI, y los instrumentistas, los electricistas, los mantenedores se encargan de que todo este sistema se encuentre operativo, de ir ajustando los parámetros, de ir cargando los datos, haciendo los chequeos correspondientes, y de esa forma el sistema queda trabajando automáticamente y constantemente. Ahora, respecto de la estructura general de los PLC, tenemos dos tipos principales. Este de acá, que es una estructura compacta, o podríamos decir como todo en uno, y este de acá, que es modular, y este se va armando por partes. Entonces, el que es compacto, este equipo de acá, que sería el PLC, es 100% funcional. ¿Qué significa? Que dentro de este módulo está todo. Está la CPU, está la entrada, está la salida, está la memoria, la fuente de alimentación, por lo que no requiere ningún componente de ninguna especie para funcionar. ¿Ya? Los modulares, no. Los modulares te tendría solamente un módulo, por ejemplo, que solo está en la fuente. Así que no hace nada más que eso. Otro módulo puede ser la CPU, otro módulo comunicación, otro módulo entrada, otro módulo salida. Entonces, cuando yo necesito
ir a una solución, yo voy a partir escogiendo un modelo de PLC, una potencia de una fuente, distintos módulos de comunicación, y voy insertándolos dentro de este rack y armando un PLC mayor, aún más específico para mi problema en particular. Y como les decía, si a futuro el problema crece en su complejidad o en tamaño, a partir de esto también podemos implementar una solución que nos permita acercarnos lo mejor posible a eso y seguir operando. Entonces, estas son como las dos grandes arquitecturas o formas de trabajar de los PLC. El sistema, los que estaban en las fotos anteriores, son sistemas bastante antiguos. Estos de estas imágenes son mucho más modernos. Entonces, aquí lo mismo, aquí se ve el PLC, aquí tenemos módulos de entrada, salida, pero este PLC es un micro PLC, es funcional completamente, es un sistema compacto, pero es compacto y tiene capacidad de agregar módulos de ampliación. Sería una alternativa, una tercera alternativa. Entonces, al PLC, que ya de por sí funciona, podemos adicionar módulos de entrada-salida o módulos como acá de comunicaciones. El que está al centro no. Este es un PLC 100% modular. No funciona por sí mismo. Este espacio que está acá corresponde solo a la CPU. Este de acá solo a una entrada. Este de acá solo una salida. Este de acá a otro tipo de entrada. Entonces yo acá tengo que ir armando todo, ¿ya? Todo el PLC para que opere. Este es un sistema también modular, pero no es un PLC en sí, sino que es un modular de entradas, salidas. Entonces yo voy a armar este módulo con una cantidad de entradas, con una cantidad de salidas, y por ejemplo voy a llevar estos datos desde este equipo hacia los PLC. ¿Ya? Podría conectarse con uno, con el otro o con los dos. Y estos datos, esta información, estaría disponible en estos otros dos equipos, donde inclusive podríamos coordinarnos para que ambos equipos puedan encender o apagar lo que esté conectado a ese PLC en particular. Como les dije, los PLC son muy similares a un computador de nivel industrial, por lo que conceptos como CPU, memoria RAM, memoria ROM son los mismos, pero escalados. O sea, en un PC nosotros tenemos giga y terabytes de información. Acá no, acá tenemos todavía memoria mucho más pequeña, del orden de los kilobytes o los megabytes, porque en realidad lo que estamos desarrollando o realizando acá son sistemas de control o pequeñitos. Entonces, recuerden que, por ejemplo, un kilobyte son 1024 bytes, ¿ya? Y un megabyte son 1024 kilobytes. Entonces, acá si se fijan tenemos del orden de 2 megabytes en algunas memorias, los otros son del orden de kilobytes. Claro, lo que nosotros vamos a guardar es 1, 0. Eso ni siquiera es un byte, es un bit, donde dijimos que 8 bits eran igual a un byte. Entonces, los tamaños de estas memorias son pequeños si quisiéramos guardar una foto, si quisiéramos guardar una película, imposible. Pero si queremos guardar una temperatura, el estado de un relé, encender o apagar algún contacto, con esa memoria es más que suficiente para desarrollar eso. Y como les digo, adicionalmente, si quisiéramos guardar más datos, hay equipos que tienen de memoria mucho más alta. Este es un equipo súper básico, y los otros que tienen estas tarjetas o elementos de ampliación, ranuras de ampliación, para que nosotros podamos colocar una memoria externa y de esa forma aumentar, como se ve en esta imagen, ¿ya? Que este PLC tiene una ranura externa. Ahí se ve el uso de la memoria también a través de las mismas herramientas de programación. Podemos tener acceso a datos de cantidad de uso de memoria y otros que nos van a
a servir para ir monitoreando, así como en un PC también lo hacemos, monitorear si es necesario o requerido realizar alguna intervención en el PLC. Ahora, el PLC tiene estado operativo. El PLC, como cualquier cosa, puede estar apagado o encendido. Si está apagado, está totalmente fuera del servicio, pero si está encendido, podría estar en modo stop o en modo run. Si está en modo stop, tiene un programa, pero el programa está detenido. Y si está en modo run, el programa está en ejecución. ¿Y qué es lo que sucede cuando se ejecuta el programa? Muy simple. El PLC, ¿qué es lo que hace? Primero arranca y tiene un programa de arranque, el Startup Program. Después de que este programa de arranque comienza, lo primero que hace es leer el estado de la entrada. Si es que la entrada es 1 o 0 o medir el rango de la entrada. Con esa información vamos al programa donde se ejecuta el algoritmo de control. Y posteriormente este algoritmo de control lo que hace es activar salidas para encender, apagar, desactivar, enviar una señal de referencia a un rango, a algún equipo en particular, a un controlador, a un driver, etcétera. Y después de que se realiza este ciclo, esto se repite. ¿Cuánto se demora un ciclo de esto? Se puede demorar desde, no sé, tiempos como un milisegundo, un segundo, 0,1 milisegundo. O sea, se podría hacer 1000 veces por segundo, 10.000 veces por segundo, como una vez por segundo. ¿Qué va a depender o qué nos va a dar estos rangos que son tan amplios? Bueno, el número de entradas y salidas involucradas, la longitud del programa y el tipo de datos que estemos manejando. Entonces, si tenemos una amplia cantidad de entradas, el programa es extenso y tenemos tipos de datos distintos, lo más probable es que el programa, no sé, se demore medio segundo, un segundo, 2 segundos. Si queremos acortar ese tiempo, tendríamos que utilizar un PLC de gama superior que tenga un procesador más rápido, que tenga más memoria y por lo tanto pueda manejar mejor ese requerimiento. Igual como se realiza o en la misma lógica que nos hemos enfrentado cuando estamos trabajando con un computador, ¿cierto? Y si queremos aumentar las capacidades de trabajo de un sistema, lo que vamos a hacer es ir al computador, revisar los periféricos y tratar de mejorarlo lo más posible. Entonces acá es algo similar. Acá tenemos el detalle de cómo se vería reflejado esto. ¿Y cómo se vería reflejado esto? Se vería, por ejemplo, reflejado como las instrucciones o el tiempo que se demora en ejecutar una parte del código. Hay instrucciones súper simples que se demoran poco, como colocar un 1 o un 0, encender algo, apagar algo. Hay instrucciones que mueven palabras, son un poco más lentas, y hay instrucciones que son con funciones de matemática, digamos, y matemáticas con decimales, Real Math, y estas son un poquito más lentas, del orden de 18 microsegundos. Aún así,
esto es rápido, o sea, las instrucciones del tipo 1.0, estos equipos súper básicos, pueden ejecutar 10 millones de esas instrucciones por segundo, y en este caso, estos 10 millones están bajando a unos 60.000, 55.000 instrucciones por segundo. Entonces, el ciclo de scan, como les decía, va a durar desde 0,1 milisegundos hasta más o menos 1, 2 segundos. Y en ese rango nos vamos a mover dependiendo de la complejidad del sistema que estemos implementando en un momento cualquiera. Unidades de entrada y salida, aquí nos referimos con ese concepto, nos referimos a los periféricos o los elementos que nos van a permitir que los datos entren en el PLC. Dentro de estos tipos dijimos que teníamos las unidades de entrada y salida digitales que van a entrar 0,1 o el tipo on-off, y las unidades de entrada así analógica que manejan un rango de valores. Típica 0 a 5, 0 a 10 volt, y la otra era 4 a 20 miliamperes. Entonces, estos módulos van a permitir al PLC conectar y comunicarse con ese tipo de sensores de entrada. Lenguajes de programación, ya para ir terminando. Los lenguajes de programación es la forma como nosotros vamos a escribir este algoritmo, este código estructurado, ordenado, con funciones, que se diseña y se piensa para solucionar algunos de estos problemas eh, que nosotros queremos implementar en el algoritmo, en el código del control. Entonces, en función de esto, vamos a utilizar dos formas. O programamos, desarrollamos esto a través de un PC, de un computador personal, esto PC viene del personal computer, o lo estamos desarrollando a través de una PG, que son unidades de programación, computadores industriales especiales, para desarrollar esto, que vienen con cierta forma de trabajo especial, con teclas especiales, con conectores especiales, con los software precargados, y de esa forma nosotros podemos interactuar con el equipo para eh, realizar la programación ante un cambio o simplemente en el trabajo normal. ¿Cuáles son los lenguajes más utilizados de programación? Por ejemplo, vamos a verlo, pero este es el software de programación que se utiliza en los PLC más modernos de Siemens. Se llama TIA Portal. Ok, Benjamín. Se llama TIA Portal, y en él, si se fijan, es muy parecido a cualquier programa bajo ambiente Windows. Tenemos la típica barra de... Uy, se me movió ahí el lápiz. La típica barra de menú, que es el punto 1, nuevo, copiar, pegar, abrir, etcétera, y funciones propias del PLC. Tenemos un segundo menú que se llama árbol de proyecto, y en él vamos teniendo acceso a la estructura principal. Este que está acá es el área de trabajo, donde vamos a configurar esto con las distintas funciones del área de trabajo, que estaría en la 4. También tenemos un área de inspección o propiedades y otra herramienta adicional. Entonces está organizado como básicamente cualquier programa Windows. Entonces lo que hay que aprender, obviamente, es a manejar el programa así como núcleo, y sobre todo a utilizar lo que son las instrucciones y la configuración de las piezas. En este caso no son las instrucciones lo que está ahí en la figura, es la configuración de
de hardware. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros incorporamos un PLC, tenemos que ir alimentando ese modelo con las tarjetas y con las piezas que vamos a utilizar después en la vida real. Entonces eso también se va cargando en el proyecto. Ahora sí vienen los lenguajes de programación, donde el primer lenguaje y uno de los más utilizados se llama el diagrama ladder o el diagrama escalera, que es el que está acá a la derecha. Este es el diagrama ladder, que si se fijan asemeja a una escalera. Tenemos, es como estos dos montantes y después ahí los peldaños, los travesaños de la escalera. Y esto está en el PLC, pero esto tiene como origen esto que se llama la lógica cableada eléctrica. Entonces, en vez de tener que hacer esto utilizando alambres de cobre y los distintos elementos, yo conecto todo al PLC y el PLC hace las conexiones entre ellos, pero lógicamente. Y cuando a través de estas conexiones corresponde encender o apagar, es que ahí ya el PLC opera realizando ese trabajo directamente. Entonces, ahora, en este caso, como dijimos, todo esto solo maneja señales. Y en este caso, al encender, encendería una bobina que sería el que encendería acá. Pero no estamos directamente nosotros encendiendo el motor, estamos encendiendo un elemento, un interruptor, y que con ese interruptor, por ejemplo, vamos a encender el motor. Esto nació desde la lógica cableada, o sea, para un técnico electricista, para un ingeniero del área. Esto es muy fácil de entender, lo maneja ya en el día a día, entonces aprendiendo algunas nociones básicas de programación puede rápidamente desarrollar una solución bajo este ambiente ladder. Entonces, esa es una de las ventajas y de ahí su amplia utilización. Este es el ladder directamente como se ve en el TIA Portal. Ahora sí, tenemos acá el programa. Y en esta parte, ahora sí tenemos las instrucciones de programación. Con esas instrucciones de programación, vamos armando el programa, las vamos incorporando hasta que ya tenemos una solución funcional, operativa al problema planteado a resolver. Otra de las formas de realizar la programación es mediante este que se llama diagrama de funciones lógicas, el Function Block Diagram, que es un lenguaje gráfico que ya no utiliza estos símbolos, utiliza unos símbolos distintos, se ve como de esta forma y acá es similar. Tenemos, por ejemplo, conexiones paralelos, conexión serie, en este caso negadores, entradas, salidas, y es una forma de desarrollar un programa para los PLC. También es completamente funcional, también se pueden desarrollar soluciones de ingeniería, soluciones de programación, pero esto viene más desde el mundo de la electrónica. Este lenguaje nació del mundo de la electrónica y para que tenga también cabida en los PLC es que se utiliza también en conjunto con lo que son diagramas ladder. De hecho, se pueden programar una parte en una parte en la otra, mezclarlo, etcétera. También nos dan esa alternativa. Otro tipo de lenguaje son lenguajes que se llaman secuencial de funciones o lenguaje de programación estructurado, que si lo vemos se ve algo así, donde cada una de estas cajitas es una función y entre funciones tenemos una transición. Entonces nosotros si queremos pasar de este bloque a este bloque tenemos que esperar que esto sea 1. Si esto es 1, el programa pasa acá. Y en cada bloque de estos dirá
encienda, apague, espere, o podría tener inclusive acá adentro un pequeño programa en ladder. Después que termine aquí, por ejemplo, aquí podría tener dos posibles caminos. Si esta transición es 1 y esta 1, habilita las dos. Si esta 1 y este es 0, sigue solamente por este lado. Y de esa forma se van habilitando la estructura del programa. Entonces con esto logramos hacer una programación estructurada, ordenada por bloque, que en grandes programas simplifica bastante el trabajo, porque es fácil ver cuáles son las transiciones o cuáles son las etapas que van a generar los cambios en el proyecto, en el proceso. Y con esta lámina deberíamos estar finalizando. Entonces voy a proceder a